Hola, estamos de regreso y ahora es momento de nuestra tercera y última sesión. Vamos a hablar sobre el control de gastos, pero también sobre el papel que la gestión independiente de flotas desempeña en las operaciones cooperativas. Y para hablar sobre este tema, me acompañan Osnid y Nick. Osnid Brusque es el jefe de LATAM o jefe de América Latina para Fleets International Enterprises. Hola, Osnid, ¿todo bien? Hola, Daniel, ¿todo bien? Gracias por la oportunidad. Sí, me da gusto verte. Y también con nosotros, con nuestro, Nikolai Selev, él es Country Manager de Traxal Brasil. Hola, Nick. Hola, ¿cómo están? Gracias a Dios, les agradezco mucho esta oportunidad. Las dos empresas de ellos son multinacionales de gestión de flotas con sedes en Europa y ahora expandiéndose en Brasil y, de hecho, en toda América Latina. Son conocidas como empresas independientes de gestión de flotas. Pero voy a dejar que ellos expliquen un poco más. Osnil, ¿puedes contarnos un poco sobre la compañía? Claro que sí. Soy representante de Fleets International, una empresa alemana de gestión de flotas que opera en Europa desde hace aproximadamente 20 años y está presente en 28 países. Comenzamos operaciones en América Latina en el año 2020. Estoy desde el inicio de la operación y nuestro reto fue un cliente que operaba en 8 países, e hicimos la implementación de ese proyecto, que básicamente fue una extensión de un contrato de uno de nuestros clientes en Europa. Y de esa manera la empresa, nació aquí en América Latina. Actualmente tenemos oficinas en Sao Paulo, en la Ciudad de México, pero también atendemos a 9 países de forma remota. ¿Y para ti, Nick? Yo represento a Traxal. Traxal es una empresa global, Actualmente estamos operando en más de 30 países, Principalmente en Europa, pero también en América Latina, de manera presencial en México, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y también en Brasil desde 2018. Estamos en Sao Paulo y ahora, más o menos la cantidad de vehículos que gestiona Traxal a nivel global es de aproximadamente 500.000 vehículos. Eso sucedió después de... El año pasado adquirimos una empresa que se llama Fleet Logistics. Estamos en proceso de adquisición y ahora somos, una empresa global, tanto en América Latina como en Europa, atendiendo ese nivel, esa cantidad de vehículos. Está bien, muy bien, muy bien. Hay dos compañías aquí en América Latina operando y vamos a empezar con las preguntas, ¿verdad? Osnil, sé que tu empresa es independiente, pero, dicho eso, todavía estás involucrado con las recomendaciones de vehículos, ¿no es así? ¿Correcto? Sí, totalmente. Nuestra participación en las recomendaciones de vehículos es total. Nosotros trabajamos, con varias áreas de nuestro cliente, ¿verdad? Pero en este tema de las compras, básicamente hay una participación muy fuerte con el departamento de compras, ¿no? Que, una vez que ese departamento confirma, el presupuesto para la adquisición de vehículos, ¿verdad? Nuestro trabajo es ir al mercado, verificar la disponibilidad de vehículos, el servicio postventa, preparar un estudio de teseo con las características de la flota y regresar al cliente con las opciones de modelos disponibles. Básicamente ese es nuestro trabajo, ¿no? También tenemos casos en los que, claro, yo no entré en detalle sobre la empresa, ¿verdad? Estoy hablando un poco más sobre flotas arrendadas, ¿no? Nosotros también gestionamos flota propia en algunos países, pero aquí en Brasil, nuestro trabajo ha sido muy fuerte con las flotas arrendadas, ¿no? Y en ese caso también ofrecemos, todo el servicio de administración de punta a punta para nuestros clientes. Entonces, en cuanto a la recomendación de vehículos, nuestro involucramiento es total. Ah, vale. Tengo una pregunta para Nick, él. ¿Qué crees tú que, o cuál crees que es más eficiente en términos de costo? ¿Trabajar con múltiples proveedores o tal vez mantener un proveedor preferencial y por qué?
Entonces estamos hablando de la flota rentada, no de la flota tercerizada. En ese sentido, creo que depende del perfil de la flota y, en realidad, de los objetivos de la empresa. En muchos casos, creo que centralizar en un proveedor preferencial puede traer beneficios de escala, mejores condiciones comerciales y, sobre todo, más simplicidad en la gestión. Por otro lado, trabajar con múltiples proveedores puede ofrecer más flexibilidad y competitividad en precios, especialmente en regiones con diferencias logísticas u operativas. En Traxas, ayudamos a nuestros clientes a encontrar el equilibrio ideal entre la estandarización y la eficiencia total, siempre basándonos en datos, benchmarks y los objetivos estratégicos de cada cliente. Y sí, creo que depende. Sí, depende del cliente también, ¿no? Tengo una pregunta para ustedes dos. Voy a preguntar. Por lo que entendí, ustedes no ganan con leasing porque no tienen autos como los otros. Ustedes son independientes, ¿verdad? O tampoco ganan con la venta de vehículos, pero entonces, ¿cómo cobran? Y eso depende de varios factores, yo imagino. ¿Y cuáles son los factores? ¿Puedes explicar un poquito, Nick? Estás sonriendo. Exacto. Somos independientes de armadoras, arrendadoras o concesionarias, tanto de empresas de tarjetas de combustible y así sucesivamente. Sí, nuestra remuneración se basa en honorarios por el servicio de gestión de flotillas. Y el valor, bueno, varía según el alcance contratado, el tamaño de la flotilla y la complejidad de la operación. Pero, al mismo tiempo, nuestro modelo es bastante transparente, de hecho, y el cliente sabe exactamente qué está pagando y el valor que está recibiendo a cambio, porque eso le preocupa mucho al cliente, ¿no? Si estoy aumentando el presupuesto, ¿qué voy a recibir de regreso? Esa parte también es muy transparente. Creo que una de las ventajas de trabajar con una empresa de gestión de flotillas, de outsourcing de gestión de flotillas. Es todo, o sea, depende del tamaño de la flotilla, ¿no? Y otros factores también, ¿verdad? Sí, así es. Y para ti, Osnil, ¿es más o menos igual? Muy parecido, ¿no? Creo que para mantener la independencia, no puede haber ningún acuerdo de remuneración, con el proveedor, ¿verdad? Entonces realmente trabajamos, la palabra independencia viene mucho de ahí, ¿no? Trabajas a favor del cliente, lo que es mejor para el cliente es siempre. Y en este caso, no, la remuneración se calcula, no, con base en el tamaño de la flota, obviamente, alguna condición específica, alguna solicitud especial de algún cliente, un representante, una administración de vehículos pool, ahí hay que analizar, ¿no? Las flotas son muy variables, ¿no? Entonces, así, básicamente es un fee mensual, de gestión, por vehículo, ¿no? Que puede ir desde un full service, donde incluyes toda la gama de servicios de principio a fin, o puede ser personalizado, adaptado a alguna necesidad específica. Yo voy a continuar con Osnil. ¿Cómo reduces el TCO, el famoso TCO, el costo total de propiedad, verdad? Puede ser bajando los costos de mantenimiento y operación, o tal vez mejorando la tasa de utilización de los vehículos, evitando quizás actualizaciones innecesarias o la expansión de la flota, o existe otro camino. ¿Tú qué opinas? El cálculo, del TCO varía un poco, ¿no? Dependiendo de si es una flota propia o una flota arrendada, ¿verdad? Entonces, hablando de la reducción del TCO, al momento de preparar el estudio, consideras algunas variables, como el consumo de combustible, el gasto en mantenimiento, el seguro, ¿no? Pero, en algunos mercados, no, los servicios están más desglosados, puedes, trabajar un poco mejor con eso. En Brasil, las cosas todavía están avanzando, no solo en Brasil, creo que en general en algunos países, con excepción quizá de México, donde es un poco más común desglosar los vehículos, el costo, no, de los servicios que involucran la renta. Pero yo diría que, claro, existe este estudio de TCO que puede estar ayudando en la elección, pero así, el mejor resultado, no, viene de la negociación. En nuestro caso, cuando haces la solicitud de precios con las arrendadoras, con un vehículo específico, no, pones todos en una subasta en línea, ¿verdad? Y esa subasta, que es una subasta inversa,
¿no? Donde realmente las arrendadoras, los proveedores, compiten por presentar su mejor propuesta. Y de ahí es donde conseguimos la reducción más significativa de todas en nuestro proyecto. Entonces, es el carro principal, es algo muy importante para nosotros, está relacionado, claro, con la reducción del TCO. Está bien, Nick, considerando proveedores como las armadoras y tal vez gasolineras, talleres, los talleres son los mecánicos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los KPIs que los clientes deben observar en ese sentido? Sí, por supuesto. Los KPIs son esenciales, ¿no? Para garantizar el desempeño y el control de costos. En el caso de los talleres, creo que Osmil mencionó algo muy importante. Trabajando con una flota propia, ¿cómo podemos reducir el costo y también cumplir con el KPI que el cliente nos está pidiendo, verdad? Y todo se basa en la transparencia. Si tienes la información en el momento adecuado, en el lugar adecuado, si hablamos de tecnología, vas a tener la posibilidad de tomar la decisión correcta. Es lo mismo obtener y seguir los KPIs que el cliente está buscando y Traxas los está buscando junto con el cliente. Si hablamos de los KPIs específicos, creo que son el tiempo de reparación, el tiempo de retención del vehículo en el taller, el costo promedio por servicio, el costo promedio por y la cantidad de retrabajos, ¿no? O la cantidad de casos en los que el carro tiene que regresar al taller para no hacer la misma reparación, ¿verdad? Para el combustible, el consumo promedio por vehículo, la variación de precios y el desvío por conductor son muy importantes. Con las armadoras, creo que el plazo de entrega, no el costo total de propiedad, y lo más importante al hablar de flota propia también es la desvalorización de la flota, que ahora aquí en Brasil es un gran desafío. Tanto las arrendadoras como el cliente con una flota propia están sufriendo bastante con la caída que está ocurriendo en los valores de los autos usados. Sí, entonces esa. En Traxo. Acabo de hablar con Milad y hablamos sobre la importancia de la depreciación o desvalorización del auto. Es importante. Sí, todos están sufriendo con eso, ¿verdad? ¿Por qué en Traxo estamos monitoreando todos esos indicadores de forma continua? No. Y de manera estructurada, principalmente para apoyar a nuestros clientes en la toma de decisiones. Y creo que es eso. Pero, de nuevo, la transparencia es la parte principal. Si hablamos de autos propios, el cliente tiene que saber cuánto se pagó en el taller y cuánto fue reembolsado al final del mes al proveedor de ese servicio. Ah, está bien. Y OSNI, una empresa como la de ustedes ofrece un servicio a la medida, en vez de seguir un modelo estándar, según entiendo. ¿Qué toman en cuenta para definir ese enfoque personalizado? En realidad, cada proyecto es un proyecto, es decir, único. Así que, en las primeras reuniones de implementación, te das cuenta de eso, o sea, son varios departamentos, compras, recursos humanos, compliance, mucha gente involucrada con la que nosotros en el área de flotillas terminamos interactuando, ¿no? Entonces, así, vas diseñando el flujo para esa situación, para ese cliente, vas ajustando el flujo con las particularidades de cada uno, vas probando, vas ajustando, vas personalizando, ¿no? Entonces, realmente, no hay manera de poner un modelo estándar y ni creo que exista un modelo estándar de éxito. Cada empresa es una cultura, cada empresa es una historia. Entonces, realmente todos nuestros clientes, no, realmente nos cuentan una historia diferente y también es un aprendizaje para nosotros en el día a día en cada implementación. Y, Nick, el acceso a la tecnología. Estoy aprendiendo mucho sobre tecnología ahora y eso también es muy fundamental en la gestión de la flota, ¿verdad? ¿Qué les ofrecen a sus clientes en ese sentido? Sí, claro. Nosotros invertimos fuertemente en tecnología porque es el pilar, ¿no?, de una gestión moderna.
Imagina 30 países. Cada país tiene su manera de hacer las cosas. Para mí, por ejemplo, la forma de hacer el cálculo del uso de combustible es un ejemplo muy bueno. Principalmente porque aquí en Brasil medimos el consumo de combustible por la cantidad de kilómetros por litro, ¿cierto? En Europa es la cantidad de litros por cada 100 kilómetros. Imagina todo eso para hacer un reporte a nivel global, para algunos clientes a los que atiendes, no sé, 18, 20, 25 países. Hay que juntar toda esa información. Pero es una parte, no un reto interno de Traxo. Si hablamos de la parte tecnológica que ofrecemos a un cliente, creo que lo más importante es que es una plataforma integrada, muy personalizada y con alertas, reportes, integración con sistemas de no, ERP y también con los proveedores. Lo que me pareció muy importante, que creo que es una parte bastante avanzada de Brasil, es que en Brasil tenemos un mercado muy grande y también hay muchos jugadores muy fuertes en el sentido de tecnología que están vendiendo servicios de tecnología para flotas. Juntar todo eso dentro de un solo sistema es un reto, pero también una gran ventaja. Entonces, sí, estamos invirtiendo mucho en desarrollar APIs tanto con las arrendadoras como con otros proveedores para lograr una plataforma donde el cliente pueda tener una visión completa de la flota. Y esa visión te da control y agilidad en las operaciones. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, al mismo tiempo, está el soporte humano detrás de todo esto, porque el sistema no puede funcionar sin la parte humana. Sin personas, profesionales que trabajen dentro del sistema y lo desarrollen junto con nosotros. Nick, eventualmente algunos contratos con compañías con las que deben hablar son multinacionales que operan en varios países. Debe ser algo complicado trabajar en una empresa que está presente en 30 países, y esas dos compañías de ustedes tienen ese tipo de situación. Debe ser muchísimo trabajo organizar todo eso. Pero, al mismo tiempo, es muy padre cuando puedes ver, así, el mapa del mundo y tener la profundidad de cada país, de cada región, de cada centro de costos, incluso ver los gastos en varios niveles. Me pareció bueno. La ventaja, tal vez, que tiene tu empresa, si ya está funcionando en varios países, es que tienes esa posibilidad de trabajar con compañías grandes. Osnil, hablando de tecnología, me voy a quedar en el tema de tecnología. El trabajo con datos. Cuando trabajas con tecnología, trabajas con datos. ¿Y cómo mejorar los reportes de datos en la gestión de flotas en Brasil? ¿Cómo podemos mejorar los reportes? Porque a veces algunas empresas tienen problemas con los datos. En realidad, nosotros funcionamos como un integrador, es decir, recolectamos mucha información de varios proveedores, la integramos y la presentamos de manera que podamos analizarla y que sirva como base para la toma de decisiones. Es un gran desafío, vamos recomendando, buscando un entorno cada vez más con múltiples proveedores, y eso está sucediendo. Creo que las empresas que solo tienen un proveedor, como antes, eso tiende a cambiar, es decir, un entorno que permite una mejor competencia es un entorno con múltiples proveedores. Y ahí nuestro desafío va aumentando. Eso pasa en Brasil, pero también en otros países existe esa demanda de una gestión regional y se necesita un reporte con los gastos de Latinoamérica, donde cada país tiene su propia moneda y cada país tiene proveedores que envían la información de manera diferente. Entonces, toma mucho tiempo, pero una ventaja que tenemos es el hecho de contar con un sistema propio, el desarrollo es interno. Así que tenemos un equipo trabajando y nosotros les vamos pasando la información, vamos platicando, ellos van entendiendo y así esto va evolucionando. Creo que la gran cereza del pastel es poder implementar un sistema y ver tu flota con información actualizada y una visión 360 de todos los gastos, de manera que las empresas puedan tomar decisiones estratégicas. Estamos trabajando en esa línea. Ahora estoy pensando en el riesgo. Se lo voy a pasar a Nick.
¿Cuál es el factor de riesgo más preocupante en la gestión de flotas en Brasil? ¿Y cómo es posible reducir ese riesgo? Creo que algo muy importante es la seguridad, sin duda. La seguridad tanto del conductor como de los activos, del patrimonio de la empresa, pero principalmente la seguridad de los conductores, porque si ves las estadísticas, lamentablemente Brasil está en la parte baja de la lista en cuanto a la cantidad de accidentes, está en la cima. Y esa es nuestra mayor preocupación si hablamos de accidentes, principalmente de los accidentes, pero también de fraudes y de malas condiciones. Porque eso genera un impacto directo en los costos y también en la imagen de la empresa, del cliente. Y la forma de mitigar eso, creo que principalmente es con una política bien definida y también con tecnología involucrada en ese proceso. Ahora hay muchas cosas muy interesantes, lo que está pasando tanto en el mundo como en Brasil, con algunas empresas muy fuertes que ofrecen tecnologías muy avanzadas, pero también trabajando correctamente con el conductor, con programas de conducción segura y así sucesivamente. También está relacionado con la educación. Hay que educar a todos los choferes y conductores. Por supuesto, siempre van de la mano la tecnología, pero también el comportamiento del conductor. Y eso depende mucho del cliente, del perfil y de cómo el cliente está usando la flota corporativa. Al final eso siempre será la parte principal. Hay algo diferente aquí, porque yo soy de Estados Unidos. Aquí hay autos blindados para personas que no son. Allá es para celebridades o tal vez para gobernadores o personas de alto perfil, pero aquí, creo que ustedes, probablemente, los dos trabajan, si es necesario, para su cliente, trabajan con autos blindados que tienen aquí en Brasil. Sí, hay. Y yo, hablando de los autos, tengo que otra pregunta aquí. Solo hay tiempo para una pregunta más. Ah, ya le pregunté a mi LADE, así que empiezo estas preguntas en 2025, porque tengo curiosidad de ver. Entonces, para los dos, si ustedes fueran un auto, ¿cuál serían? Ok, un compacto, económico, o tal vez un sedán de lujo, algo elegante, ok. Tal vez. O tal vez una SUV, ven para usar varias cosas, o pickup, tal vez. Eres una pickup, no sé. O una esportiva, carro deportivo. O tal vez otra. Vamos a empezar con Osnil. Para mí, yo elegiría directamente una SUV por la comodidad, la versatilidad. Soy alto, es un auto que para mí funciona bien. Me gustaría un compacto por el tema del consumo, pero soy demasiado alto para un auto compacto. Yo me voy por la comodidad de la SUV. Milad, que acaba de hablar, él es un tipo grande, también es alto, entonces. Así que la SUV es muy versátil, se puede usar para muchas cosas, y tiene espacio para hacer cosas, para viajar, sí, ok. ¿Y tú, Nick? Mira, me gustaría decir que somos uma Fusca, né? Porque é muito brasileiro. Mas, Busca, vai, busca. pero creo que también estamos muy cerca de Osnil, porque creo que la SUV les queda bien a ustedes. No, pero hablando de la imagen, no, la versatilidad, no, somos, o sea, más parecidos, no, porque la SUV puede enfrentar diferentes tipos de terreno, pero al mismo tiempo es muy cómoda, inteligente y bastante segura. Así que este vehículo cubre varias necesidades, no. En ese sentido, estoy de acuerdo con Osnil en que no existe un cliente que sea igual a otro. No, puede haber clientes parecidos, pero no hay dos iguales. Cada quien tiene su estilo. No, la flota es muy diferente. Pero una SUV de verdad. Hasta hay algunas SUV versus que son pequeñas, parecen un carro cuadrado, pero yo quiero una SUV de verdad. Pero no especificaste cuál, entonces. Es verdad. También hay Pico PS, pero las SUV versus son más cómodas, creo que sí. Ah, muy bien. Bueno,
Ya no tengo más preguntas, así que este es el final del programa por hoy. Y, pues, solo quería dar las gracias a ustedes, a Osnir y también a Nick, y, bueno, por compartir la información sobre lo que pasó en el mercado aquí en Brasil. Y hasta la próxima, ¿ok? Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias también a ustedes que nos están viendo. Fleet Mobility Today.